Saludos a los amigos y las amigas televidentes de nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Como siempre, llevándole un compendio de las informaciones jurídicas más destacadas transcurridas en el transcurso de la semana, del mes, quizás del año, que tienen repercusiones. Como siempre, nos acompaña un experto entendido en la materia de temas jurídicos que nos va a hablar ampliamente con relación a tópicos esenciales. Hoy nos acompaña nuestros directos y hermanos amigos, el magistrado Manuel Cuevas, que en breve momento va a dirigirse a todos ustedes, donde vamos a hablar de temas sobre el peritaje, donde entendemos que esto es un tópico esencial para las pruebas que se llevan a los tribunales cuando hay algún caso judicial abierto en contra o a favor de alguien. Sabemos que el peritaje es esencial, es básico, porque forma parte de la base esencial y fundamental de la prueba cuando hay acusaciones, ya sea en el orden penal, en el orden civil, en el orden constitucional, en todos los aspectos que abarca el quehacer jurídico de todo el país y a nivel mundial. Mientras tanto, hay que resaltar que el país está imbuido en temas de reforma. En estos momentos, en el Senado de la República, ya sea la Cámara de Diputados como los senadores del país, el Senado, se están debatiendo importantes temas trascendentales que van a incidir sobre la vida social en sentido general de los dominicanos. Ahí tenemos el caso de la reforma a la Constitución de la República, donde ya los diputados han hecho importantes observaciones, han hecho apretos, aprobaciones. También está la reforma fiscal, donde hay una serie de argumentos por parte del Estado, en la cual se requiere aumentar la presión tributaria, que está muy baja y que nuestra sociedad tiene un compromiso muy grave debido a que hay una aguda deuda social que el Estado, el gobierno, no ha podido cumplir a consecuencia de que los ingresos del Estado han sido mermados, han sido disminuidos y se requieren ampliar una base para tener una mayor fuente de obtención de recursos para que el gobierno, el Estado, ya sea compuesto por los ayuntamientos, por todas las instituciones, tengan capacidad de maniobra financiera que le permitan holgadamente servir a los ciudadanos como realmente se merecen. Por esta razón, el gobierno ha incurrido en endeudamientos eternos para poder suplir la demanda y la necesidad deficitaria de un presupuesto que requiere tener holgadez, tiene que tener liquidez y a la vez darle respuestas a grandes problemas sociales que la sociedad amerita. Y por esta razón el gobierno tiene que encauzar, crear una reforma que ha estado en la agenda nacional de desarrollo de nuestro país y que se venía postergando desde hace tiempo. Sin embargo, por lo menos en estos momentos actuales está consensuado, está en la Cámara Legislativa a la espera de ser sancionada, de ser estructurada para luego ser pronunciada por el gobierno de la República y entrar en vigencia el próximo año. Pero que también hay que hablar de lo que es la reforma tributaria. Ya también el gobierno ha enviado a las cámaras legislativas estas importantes piezas jurídicas que tienen que ver con elegir o dirigir las acciones laborales y las relaciones entre patronos y a la vez empleados, en la cual se busca un equilibrio donde haga una justicia y una distribución equitativa de lo que es la riqueza y del derecho tanto de los trabajadores como de los empresarios, donde haga una conformidad que pueda existir, lo que llama la paz laboral, que en muchas ocasiones se ve frustrada porque existen acciones tanto externas e internas que no pueden avalar lo que se llama el transcurso del equilibrio, debido a que tantos los trabajadores no perciben un salario digno que les pueda vivir competentemente a la altura de lo que es la sociedad. Y sin embargo, por lo menos estas tres acciones están en las cámaras legislativas, donde los funcionarios de este importante órgano del Estado, el primer órgano del Estado, lo constituye el Poder Legislativo, tanto por la Cámara de Diputados como el Senado de la República, donde aquí se crean las condiciones para establecer las leyes que luego
el gobierno promulgaría y sería aplicada a todos los ciudadanos en sentido general. Ya los legisladores, una parte que están compuestos por diferentes partidos políticos que son los que gravitan en la vida nacional y los que controlan los estamentos del Estado, han dicho que por lo menos hay demasiado trabajo en estos aspectos a consecuencia de que están esas tres piezas importantes que nunca en la historia republicana de la República Dominicana han habido una acumulación y fuente de trabajo en tal sentido que por lo menos marque la directriz y la trayectoria de una nación, porque realmente es una reforma totalmente integral, parece que se empieza a hacer en los tres aspectos y que ahí están planteadas todos esos aspectos. Pero lo importante es de todos estos cambios, todas esas reformas que se introducen, donde los senadores y los diputados piensan aprobar con todo, con el apoyo, el consenso de todos los sectores de la sociedad civil que venían desde hace mucho tiempo discutiendo la forma y la manera de cómo deberían dirigirse las cosas públicas, cómo nuestra Constitución de la República Dominicana debería ser más representativa, más acorde, ligada con lo que es la naturaleza de la sociedad dominicana y que exista las relaciones Estado, gobierno y sociedad para que haya un equilibrio y que haya una justa distribución equitativa de los derechos, los deberes y de los recursos en bien de la comunidad. Es en esencial, todo esto tributos jurídicos tienen que estar avalados en lo que es implementar y garantizar la paz social y el equilibrio entre todos los sectores que gravitan en la República Dominicana. Pero otro aspecto también que ya tiene una envergadura jurídica, lo constituye la lucha en contra de la corrupción. Recientemente el tribunal ya dictó medidas de coerción contra varios funcionarios del gobierno que habían incurrido en violar ciertos artículos o procedimientos judiciales que eran lesivos para la sociedad, para el Estado, y que el Ministerio Público orquestó un expediente y a la vez se llevó ante los jueces y estos determinaron medidas de coerción de 18 meses. Y cuando hay unas medidas de tal envergadura donde la secesión es la prisión y la libertad es la regla, y se ha incurrido en que los casos parece que eran muchísimo más graves, se incurrió en una medida de coerción que una de las más grandes, 18 meses. Parece que hay fuertes indicios que avalan la culpabilidad de los que están frente a las acusaciones y que realmente esto llena quizá de satisfacción a la sociedad dominicana. Dice uno de los ministeriales que estuvieron involucrados en el caso que aquí por lo menos triunfó la verdad a consecuencia de que esas acciones que realmente se tomaron a favor de proteger las cosas públicas estuvieron sustentadas por pruebas que realmente tienen los argumentos necesarios para encauzar a los acusados de los actos de corrupción. Y así muchos aspectos jurídicos trascendentales en las semanas, en el mes, han sucedido en la República Dominicana, que más adelante vamos a detallar algunos tópicos, algunos aspectos con respecto a lo que es este devenir y a la espera de nuestro invitado especial, que nos va a hablar de un tema sumamente importante, lo que es la prueba pericial. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti
a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, invita al primer Congreso de Divulgación de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Posgrado dedicado al Dr. José Joaquín Puello Herrera. Sé parte de la innovación y del avance científico de las universidades de la región del Cibao. 17, 18 y 19 de octubre, Biblioteca Profesor Juan Bosch, Campus Universitario La Barranquita. Ciencia e innovación en un mundo sostenible. Coordinan la Dirección General de la UAS en Santiago, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, las unidades de posgrado e investigación. Ven y participa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Abogado, Justicia y Sociedad. Ya anteriormente habíamos tratado varios temas del ámbito jurídico en la cual están en la palestra pública, como es el caso de las reformas constitucionales, a lo que es también la reforma a lo que es el Código Tributario y también al Código Laboral. Hemos tratado esos temas de manera pincelada y como hemos anunciado en el transcurso, en el inicio de lo que es nuestro programa, anunciábamos que el magistrado Manuel Cueva iba a estar con nosotros a hablarnos sobre las pruebas periciales, algo importante, clave en lo que es la consecución
de un dictamen por parte de los jueces con relación a las acusaciones que se le hacen a ciertas personas con relación a en el ámbito de lo penal, también, eso haga también en la parte civil, comercial, en todos los aspectos, las pruebas periciales juegan un papel fundamental. Magistrado Cueva, buenas y bienvenida. Gracias, hermano. Sí. Gracias. Bueno, vivo y suelto aquí. Vivo y suelto, sí. Así es. El magistrado Cueva, quien es profesor de la Universidad Tecnológica de Santiago y también forma parte del tren judicial de aquí de Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago, tiene mucha experiencia de todo esto, porque ha estado frente a casos y a situaciones claves en la cual es una investigación nato. Por eso quisimos traerlo aquí para que nos hable que qué es lo que es una prueba pericial, que la gente se pregunta, sí, un perito y todo eso. Sí, ya usted es un perito en eso. Ah, verdad que sí, sí, gracias. Si iniciamos así, me decía, yo creo que no, o quemamos ahí mismo. Sí. Vamos a iniciar, y escúchame, con la oración al Señor para que nos bendiga cada día. Escúchame, me decía. Sí. ¿Podemos? Podemos, claro que sí. Claro que sí. Bien, vamos a darte las gracias, Señor, por este nuevo día, un día cargado de bendiciones. Bendice, Señor, al propietario de esta empresa, bendice a todos nosotros, Señor. ¿Qué más que pedirte, Señor? Que la bendición de este lugar alto y la salud sobre todas las cosas. Y como meta, Señor, hacer las cosas que te agraden. Y las cosas que te agraden es hacer lo justo. Vamos, Señor, en cada día aprender a hacer lo justo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Usted es sumamente importante siempre cuando iniciamos sí, claro que sí. Una alabanza como esta que introduce un ambiente espiritual de tranquilidad y de parsimonialidad. Así es. Que, vamos a hablar ahora sobre materia, sobre... Como decía en francés, uno iba a la clase. Sí, a la clase. Bien, entonces, bueno, con relación a la prueba pericial, vamos a decir qué es una prueba pericial. Es la opinión de un perito en la materia para en la administración de justicia penal. Por ejemplo, cuando se hace un peritaje, cuando se ordena un peritaje de X prueba, más adelante vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de peritaje. Se busca ese experto en esa ciencia, en esa materia, para que realice un informe, y ese informe entonces va a ser debatido ante el juez del fondo, ante el tribunal del fondo. También en el desarrollo vamos a ver cómo pueden ser citados esa persona que es perito en la materia. Bueno, todo el mundo quiere saber qué es un perito y cuál es el papel de este que usted ha hablado, que es una persona por lo menos, pero desde el punto de vista judicial por lo menos se requiere una definición más detallada y explícita con respecto a esto, porque damos ya un asunto más genérico universal. Ahora vamos a entrar en lo que es su detalle. ¿Qué es un perito? Porque me imagino yo que tiene que ser una persona calificada y avalada. Así es, así es. Esas son dos palabras clave, monsieur. Calificada y avalada. Un perito es un experto en la materia, un experto en la ciencia donde está laborando. Por ejemplo, aquí en Santiago y en el resto del país hay diferentes tipos de peritos, porque cuando en la etapa inicial, cuando hay un levantamiento de cadáver, se emplea a un perito en la materia, que es el patólogo forense o el médico forense, quien va a determinar cuál es la manera o la causa de muerte. Entonces vemos que el perito juega un rol muy importante en lo que es la administración de justicia penal. Inclusive, yo siempre he dicho y siempre lo recalco, que el único perito que nos puede decir de qué manera o la manera o la causa de muerte de una persona que ha fallecido en una muerte violenta es el perito, el patólogo forense o el médico forense, ¿verdad?, en su dictamen. Por ejemplo, yo siempre cuando estaba en el departamento de violencia física y homicidio, nos trasladamos el equipo. ¿Cuál es el equipo que compone?
que se componen para hacer el levantamiento de cadáver. Primero está el director de las investigaciones, en virtud de lo que establece el artículo 88 del Código Procesal Penal. Está el médico forense cuando es una muerte violenta. Está la policía científica y la policía adscrita al departamento. Entonces, el equipo se traslada a hacer lo que es el levantamiento de cadáver y hay una parte que le corresponde al médico y es el examen del cuerpo, el examen del cadáver. Yo siempre, en el acta que yo llenaba siempre, esa acta se llama acta de levantamiento de cadáver, en virtud de lo que establece el artículo 174 del Código Procesal Penal. Siempre había un acápite en la parte posterior, donde yo lo dejaba específicamente para que el médico el patólogo forense con su puño y letra dijera un preliminar de la causa o la manera de muerte de esa persona. Sí, es muy importante. Así es. Entonces, me imagino yo que no siempre, en todas las pruebas necesitan un peritaje. Que los peritajes se necesitan en muchas ocasiones, pero ya casos específicos, especiales, donde Así es. se necesita un experto para que explique sobre la prueba cuando hay confusión, por lo menos, porque cuando las cosas se ven a simple vista necesitan peritaje. Exacto. Por ejemplo, yo laboré mucho y estoy laborando todavía en el Departamento de Inteligencia Criminal y o Falsificaciones. Cuando entra un caso, cuando se judicializa un expediente, por ejemplo, con relación a la falsedad en escritura pública, ahí en esa etapa el Ministerio Público tiene la facultad de apoderar un perito. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no es experto en la materia. Sí. Entonces tiene que apoderar un perito para que nos diga si realmente ese documento que está siendo objeto de una investigación está arguido en falsedad. Entonces es él quien tiene esa potestad, el perito, de determinar si realmente hubo una falsificación o no. Nunca dice en el dictamen que es falsificado o no, que el documento no se corresponde con el original. O sea, pero el perito juega un rol preponderante en la administración del sistema de justicia penal. Sí. Con respecto a la calidad de todo esto, como lo establece el artículo 205, queremos que usted nos amplíe con relación a esta situación. Bueno, yo quisiera leer el artículo 205 para vamos a leer, y así exactamente. Sí, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, de la calidad habilitante, los peritos deben ser expertos y tener título. Sí. Claro, ¿por qué? Porque eso es lo que le da es la calidad. Sí. Eso es lo que le da, que le está facultado para hacer ese peritaje al que fue sometido. Es así. Sí. Por ejemplo, cuando se inicia con los peritos, en el artículo 204, vamos a ver, a mí me llama mucho la atención en la parte infine del artículo 204, y es: la prueba pericial debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e independientes. Oiga, esas tres palabras claves es lo que le llamamos en francés les mots-clés, las palabras clave. Sí. Expertos imparciales, expertos objetivos y expertos independientes. Vamos a detallar cada una de ellas. Expertos imparciales, es decir, que no se pueden ir ni a un lado ni a otro. Ni a otro. No pueden ser parciales, sino imparciales. Objetivo, su objetividad es que está comprometido con la verdad. E independiente, ¿qué significa esto? Independiente, que sus actuaciones es únicamente buscar la verdad y no dejarse influenciar por nadie ni por nadie. Obviamente, por nadie ni por nadie. Solamente buscar la verdad en ese peritaje. Sí, sí. Si una persona está acusada de haber cometido un hecho y se le asigna a través de los tribunales un perito para que determine la verdad a través de la prueba, correcto, el acusado puede objetar o puede oponerse
al peritaje o puede exigir que se le busque otro perito más competente? Excelente pregunta, monsieur. Hay lo que se llama el peritaje colegiado. Sí. ¿Qué significa el peritaje colegiado? Que en esa pericia no va a ser uno solo, sino varios. Sí. Entonces cada quien va a dar su dictamen. Pero ¿qué pasa? Usted me dirá, ajá, ¿y cuál va a ser valedero ante el juez? Bueno, el que va a ser valedero ante el juez del fondo es el que más convence al juez de que lo que él está diciendo es la verdad. Porque oye una cosa, aunque el perito diga una cosa, el perito de perito es el juez. Sí. O los jueces. ¿Por qué? Porque quienes le van a dar el valor a ese peritaje es el juez a través de las motivaciones de su sentencia. Por eso que se dice, siempre yo lo he escuchado desde que estaba en la universidad hace unos años, monsieur, de que el perito de perito es el juez. Y es así, porque aunque el perito diga una cosa, pero quien le va a dar el último ultimátum, como se dice, la última opinión sobre qué valor le va a dar a ese peritaje, es el juez o los jueces si estamos en un colegiado. Pero se puede emplear también un perito y el peritaje colegiado. Se puede. Entonces, inclusive, el peritaje colegiado puede ser también en la etapa inicial. Porque a veces yo oigo a los togados, a los doctrinarios, expertos en la materia, que solamente el perito lo nombra el juez. No, lo nombra también el Ministerio Público. sí. Pero quien no, el nombramiento de ese perito por parte del Ministerio Público es en la etapa preparatoria, es en la etapa inicial. Así lo establece a partir del 204 del Código Procesal Penal. Magistrado, para toda justicia hay que tener calidad, capacidad, interés. Wow, Pero usted aquí, ha dado con tres. sí. Usted ha dado en la diana. Sí, la diana. Repítelo otra vez. Porque para toda justicia hay que tener tres condiciones. Tres condiciones. Calidad, capacidad e interés. Entonces, correctamente, monsieur. cuando nos referimos a la incapacidad en el caso del peritaje, ¿qué engloba ese concepto? Ese concepto engloba, monsieur, por ejemplo, que el perito tenga una incapacidad mental o que tenga una incapacidad que no puede ejercer en cuanto a su ministerio. Entonces, está en una incapacidad por razones de salud. Ese es el término más correcto. Sí, sí. Por razones de salud. Ok, entonces, con respecto al nombramiento de los peritos, que nosotros hablamos que puede ser el Ministerio Público, que pueden ser los jueces, que puede ser un peritaje colegiado, en esencia, ¿quién es que tiene la mayor capacidad en caso que se coja elegir un perito o un colegio peritaje? Ahí es válida la opinión del acusado, de lo que acusan, y también la opinión del Ministerio Público o la opinión del juez, porque me imagino que eso es un arroz con mango ahí. Todo va a depender del escenario donde estemos. El escenario. Todo va a depender de la etapa procesal donde estamos. De las circunstancias, como sí. Exacto. Por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia. Una vez yo recibí un caso de una falsificación. Estaban envueltos dos abogados de aquí de Santiago. Envío ese documento a hacer lo que es el peritaje ante el INASIF. Pero ¿qué pasa? Un abogado me solicitó el peritaje colegiado y tuve que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es un derecho, o sea, que yo tengo. Sí. Pero como también es un derecho que yo tengo, que me lo da la Constitución, no, el Código Procesal Penal, a partir del artículo 204, que dice que en la etapa inicial, en la etapa preparatoria, el Ministerio Público tiene la facultad de nombrar a un perito.
en la etapa inicial. Ahora, en otras etapas, ya entonces le va a corresponder al juez competente. Sí. Pero, tanto el Ministerio Público como el juez, dependiendo de la etapa procesal, tienen la facultad para nombrar a un perito. Entonces, en otro aspecto, como se inhiben los jueces, se inhiben los fiscales, en este caso, un perito puede inhibirse o puede ser requerido a través de una orden judicial para que vaya, compadezca ante los tribunales a dar su opinión con relación a un caso específico que se le ha dado. Entonces, la pregunta es clave, ¿puede inhibirse un perito? Claro que sí, porque también el Código Procesal Penal establece que él puede inhibirse. Sí. ¿Bajo qué condiciones? Eso es importante. Claro, porque tiene que decir por qué él se está inhibiendo. Sí. No es, que yo me estoy inhibiendo, pero diga el por qué. ¿Cuáles son las condiciones por qué usted se está inhibiendo de realizar ese peritaje? Sí, sí. Por ejemplo, si el peritaje va dirigido a un documento que firmó, por ejemplo, su ex esposa o su esposa actual, por ejemplo, él dice, bueno, hay un vínculo entre mi esposa y yo, a mí me tocó hacer ese peritaje, pero yo no lo puedo hacer por el vínculo que existe entre ellos. Entonces él puede inhibirse. Es una facultad de él. Oiga bien. Inhibición no es que las partes le están solicitando lo que es la recusación, porque son cosas muy distintas. Inhibición es el que decide no participar en el peritaje, para que me puedan entender. Es el perito que decide no participar o no hacer el peritaje, entendiendo que su objetividad está comprometida Sí, claro, por el lapso que hay entre la otra parte. O puede ser también a un primo hermano o a un familiar que sea muy cercano. Pero la inhibición por parte del perita puede aceptarlo el juez o puede rechazarlo. No, claro que sí, no, el juez lo puede pondera. aceptar, claro, lo van a ponderar. Sí. Si él en sus consideraciones ellos entienden que es justo, entonces acogen esa inhibición, claro. Muchas veces los jueces, los fiscales, son reacusados por los abogados que defienden a los clientes. Sí, Y que una vez puede acusado también en el Ministerio Público, puede haber recusaciones. En este caso, cuando un perito en un caso trascendental emite su opinión, también puede ser reacusado por alguna de las partes. Claro que sí, porque también lo establece el Código Procesal Penal. Pero habrá que hacer encontrar peritaje para eso, para argumentar, que tenga la razón. Bueno, acuérdese una cosa. ¿Quién es el perito del perito? Los jueces. Es el juez, Sí. o los jueces si Sí. están en un colegiado. Sí. Entonces, un perito puede inhibirse. Un perito puede ser recusado por las partes, porque así lo establece el Código Procesal Penal. Ahora bien, ¿en qué parte yo no estoy de acuerdo? Pero que es un asunto de ley, no es que yo esté de acuerdo, no. Y es que la misma recusación para los jueces es para los peritos, porque así lo establece el Código Procesal Penal. Entonces, las partes pueden recusar al perito. Miren la diferencia que hay, oigan la diferencia. Inhibición es una voluntad propia del perito. Él decide, caramba, yo no puedo continuar con este peritaje. Pero la recusación es muy diferente. Sí. La recusación son las partes que le proponen al juez la recusación de ese perito. O sea, que son dos cosas distintas, son dos escenarios distintos. Pero ellos pueden ser recusados y esa recusación, lo que te establece el código a partir del artículo 204, que establece lo que es el peritaje, que son la misma recusación que se le exige también a los jueces. Entonces, los peritos tienen una función vital importante y muy delicada en los casos. Claro Creo que que sí, pueden incidir, claro. pueden, como te digo, de un momento determinado, afianzar o rechazar unas acusaciones que se hagan. Sí. Y por tal razón,
la opinión del perito Es fundamental. es fundamental. Fundamental. Por eso es que hay que llamar, que se preparen bien la gente. Claro que sí. Porque la situación de justicia es muy delicada. Así es. En un momento determinado, un perito quizás con buenas intenciones no puede dar con un caso, uno puede dar con acción, y en ese momento entonces se salen con las suyas aquellos acusados. Así es. Por eso es importante la labor Cualquier peritaria. error, Sí. por el más mínimo que sea, acuérdense una cosa, acuérdense algo que no se le puede olvidar. La duda le favorece al reo. Sí. Cualquier duda que haya le puede favorecer al reo. ¿Con qué? Con una libertad. Sí, en ese caso, Porque yo le siempre digo algo, y quizás muchos me entienden. En el juicio, el agua tiene dos temperaturas. frío o caliente. O es caliente o es fría. Aquí no hay término medio. No hay tibia. No, aquí no hay tibia. Aquí no hay tibia. O es condenatoria o es absolutoria. Una de las dos. Pero aquí no pueden haber términos medios. Que medio condenatorio y que medio absolutorio. No, Mire, no, no, no. el juicio de Oye Enciso, yo lo seguí hace como 20 y pico de años. Ok. Entonces, los peritos dieron su prueba muy aceptada, pero que habían otros elementos que tumbaban el valor del peritaje, que fue la contaminación de las pruebas. Pero había muchos indicios, claro. Sí, pero que ahí ese juicio de O.J. Simpson, ahí surgió otras cosas. Sí. Y es que la capacidad intelectual de los defensores era más superior a la del Ministerio Público. Oiga bien, porque ahí se está hablando del Dream Team del derecho. Los mejores especialistas lo tenía O.J. Simpson. Había un especialista en Harvard. Apellido Kardashian. Kardashian, La claro. madre de las Kardashian. Así el padre es, de la Kardashian. Así es. Johnny Crockett, que eso en argumentación era uno de los mejores abogados que tenían los Estados Unidos. Sí. En argumentación, Johnny Crockett. Yo no me perdí los detalles de ese juicio. Sí. También había uno en refutación de pruebas. Especialista, no, especialista. Había uno en que especialista en lo que es el peritaje. O sea, que en cada cosa había un especialista experto en la materia. Entonces, la defensa de O.J. Simpson era más superior, pero mucho más superior en términos académicos que el Ministerio Público. Sí. Entonces, eso también fue un rol muy fundamental. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es confundir al tribunal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos sabían que ese caso estaba un poquito... ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que llevaron el asunto fue a un problema racial. La gran mayoría de los jurados eran afroamericanos, negros. Sí. ¿Qué pasa? Al llevarlo, cuando Johnny Crockett se enfocó, su enfoque bien fuerte fue, ¿ustedes saben qué? En que el policía le dijo, excúsame la expresión, maldito negro. Entonces lo llevó a un problema racial. Al llevarlo ahí y hacer eso, óigame, ese juicio, yo siempre lo leo, lo observo, lo observo, porque mire, eso fue un juicio de verdad, mi hermano. Sí, muy trascendental. Muy trascendental. Aunque yo tengo mi propia opinión en cuanto al desenlace. Claro. Aunque le dieron la sentencia absolutoria, yo entiendo que no. Bueno, pero son cuestiones de apreciación. Claro. Bueno. Lo que pasó fue que muchas de las evidencias fueron recolectadas sin el voto de la ley. Entonces eso hace que los juicios en el juez de fondo, el imputado tenga la libertad. Porque acuérdense una cosa, cualquier duda le favorece al imputado. Sí. El principio máximo, y eso que no se nos puede olvidar nunca, en derecho penal, es que hay que probarle al imputado más allá de toda duda razonable. Sí. Oiga bien, Sí. probarle más allá de toda duda razonable
que él ha cometido los ilícitos penales. Eso es lo que es el derecho penal. Sí, es cierto. Bueno, magistrado, vámonos a la segunda pausa para luego regresar con otro tópico sumamente importante sobre el peritaje. Así es. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, invita al primer Congreso de Divulgación de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Posgrado dedicado al Dr. José Joaquín Puello Herrera. Sé parte de la innovación y del avance científico de las universidades de la región del Cibao. 17, 18 y 19 de octubre, Biblioteca Profesor Juan Bosch, Campus Universitario La Barranquita. Ciencia e innovación en un mundo sostenible. Coordinan la Dirección General de la UAS en Santiago, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, las unidades de posgrado e investigación. Ven y participa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Continuamos con nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad. Agradecerle y saludar a todos los amigos y las amigas televidentes de todo el país y del mundo por la fiel sintonía que mantienen con nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad. Hemos recibido reportes de los Estados Unidos, hemos recibido reportes de Sudamérica, hasta de Europa, con respecto a la sintonía que mantienen muchísimas personas. Ha llegado a nosotros y también gente que no conocemos, pero sí le interesan los importantes temas que nosotros tratamos aquí en nuestro espacio. Bueno, estamos hablando y a la vez visualizando un elemento importante que es el peritaje. Ya hemos hablado del tema tópico y base fundamental con el magistrado
Manuel Cueva. Pero hay una pregunta, hay un tópico central, magistrado, aquí, que la gente debe conocer y que muchas veces pregunta y que tiene alguna confusión. La diferencia que hay entre el perito y el testigo, porque el testigo puede aportar evidencia muy importante, también el perito, porque dice un refrán que vale más una imagen que 1000 palabras. Así es. Y que muchas veces las testificaciones de personas que quizás no saben, no pueden coordinar, no tienen la capacidad y la manera de que cómo expresarse, y que ante la justicia muchas veces se ponen nerviosos y no pueden evidenciar un aspecto, pero sí un perito puede manifestar con gráficas acciones que se han producido. Entonces la diferencia que hay ante un tribunal de un perito y un testigo que es vital. Bueno, monsieur, yo quiero felicitarlo porque las preguntas han sido muy puntuales, excelentes. Sí. Y poeta también, monsieur. ¿Cómo? Usted es un poeta. Ah, soy poeta, bueno. Bien, con relación a la diferencia que hay entre un testigo y un perito, esa diferencia es del cielo a la tierra, como decimos nosotros en un lenguaje popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el juicio de fondo, el testigo no puede leer ni borrador ni apuntes. Lo que el testigo va a hacer es todo lo que él retiene en su memoria. No puede leer nada, en absoluto. Por el contrario, el perito sí puede leer cualquier borrador o apuntes que haga. Entonces, esa es la gran diferencia. A él, al perito, le está permitido en la audiencia de fondo, está permitido, en virtud de su informe, tomar datos, leerlo y explicarlo. Pero el testigo no puede hacer eso. El testigo de lo que retiene en su memoria. Un testigo no puede ir allí ante el juez del fondo y tener, que el día tal sucedió tal cosa. No. Porque el artículo 325 en su parte infine es claro. Y complejo Dice eso. claro. Dice ese artículo 325, su parte infine, que el testigo no puede leer ni borrador ni apuntes. Entonces, esa es la gran diferencia de uno y otro. En el otro caso, si el Ministerio Público no ordena la autopsia de una persona, de un cadáver, entonces, ¿qué se hace en ese caso? Puede ser que por lo menos con la confesión misma del acusado se puede determinar o se puede dictar una sentencia, porque muchas veces hasta la validez de los mismos que actúan, si no se comprueba, en este caso, aunque él se autoincrimine, quizás muchas veces asuntos que no son ciertos, pero ¿qué se hace entonces en el caso del Ministerio Público? No ordena. El artículo, si mal no recuerdo, es decir, ya los años le van pasando Sí. a uno y ya la memoria como que se van achicando poco a poco. Pero si la memoria no me falla, el artículo 217 Ese mismo del es. Código Procesal, ¿ese mismo Sí. es? Ajá, pero todavía está 217. Sí. Ese artículo, monsieur, el 217, nos da la respuesta. En el sentido de que si el Ministerio Público, por una cuestión de, vamos a llamar así, de no querer hacer una autopsia Sí. a un cadáver, las partes pueden solicitárselo a quién, al juez. Sí. Entonces el juez le ordena al Ministerio Público de hacerle la autopsia. Esos son de los casos eventuales. Nunca se han dado esos casos que yo tenga conocimiento aquí en Santiago. Nunca. Mire que laboré por espacio de 5 años en el Departamento de Violencia Física y Homicidio. Y recuerdo que el magistrado Ramos, independientemente de que el individuo haya fallecido, si es por muerte natural, que uno interroga, ¿verdad?, a sus familiares, también el médico le hace un examen, pero nunca se han dado esos casos. Pero la ley prevé, Sí. en su artículo 217, que la inercia del Ministerio Público
de no hacer la autopsia al cadáver, las partes pueden solicitárselo ¿a quién? Al juez competente para que le ordene al Ministerio Público hacerle la autopsia a ese cadáver. Magistrado, algo importante que lo constituye la legalidad de la prueba, porque muchas veces aquí es lo más determinante. ¿Cómo se certifica, se determina eso, la legalidad de la prueba? Porque me imagino yo que debe ser el juez, que lleva a cabo a través del peritaje y la prueba que se tenga. Sí, mire, la legalidad de las pruebas. Hay dos artículos fundamentales en el Código Procesal Penal, que es el artículo 26 y el 166. Sí. El artículo 166 expresa que legalidad de las pruebas. ¿Qué nos deja dicho esto? Que todas las pruebas obtenidas tienen que contar con el voto de la ley, para que así lo podamos entender. Por ejemplo, un Ministerio Público va a allanar a una residencia. Tiene que contar ¿con qué? Con la orden de allanamiento del juez competente. En este caso, el juez de la instrucción. El juez competente. Entonces, lo que está especificando es que para tú penetrar a esa residencia, tiene que ser con un mandato de la ley. Entonces, si lo hace aparte de lo que es la legalidad de las pruebas, eso acarrea entonces en nulidad de esas actuaciones, porque tú no cumpliste con el mandato de la ley. Entonces, el mandato de la ley es obligatorio, salvo las excepciones, porque también hay excepciones dentro de las reglas generales. Me hacen una pregunta con respecto a cuando una persona está en un tribunal y no habla español y está siendo sometido a un proceso. Me imagino yo que debe tener un intérprete, pero ¿cómo se hace para este caso? Sí, mire, cuando estamos ante los tribunales y el imputado no domina el idioma español, en virtud de lo que establece el artículo 18 del Código Procesal Penal, él está en un estado de indefensión. Sí. De indefensión. Entonces, el Estado, dice ese artículo, que tiene la potestad de nombrarle un intérprete judicial. Yo quiero hacer las correcciones, a veces en cuanto a los términos. A veces yo digo que se le nombra un traductor. No, es un intérprete judicial. Traductor es otra cosa. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un traductor y un intérprete judicial? Es la siguiente, que el traductor, para que nos puedan entender, traduce los documentos, sí, mientras el intérprete es oral. Entonces, en la interpretación hay dos tipos de intérpretes, que es la interpretación simultánea, y la interpretación consecutiva, la interpretación consecutiva. ¿Cuál es la diferencia que hay entonces entre una y otra? Que la simultánea, usted conoce bien la languecible, o sea, la lengua de que usted va a traducir, usted tiene que conocerla bien. ¿Por qué? Porque simultáneamente es, al momento que usted está hablando, ahí yo estoy traduciendo, ahí no hay pausa, o sea, ahí no hay pausa. Simultáneo es usted hablando y yo traduciendo ahí mismo. Ahora, consecutiva es muy diferente. Cuando una interpretación es consecutiva, es, por ejemplo, usted habla, hay una pausa y luego entonces yo hago la interpretación. Muy entonces, bien. Esas dos interpretaciones son muy buenas. Pero en el caso de que el individuo no domine el español, entonces se nombra a un intérprete judicial para garantizarle todos los derechos a ese ciudadano o a la ciudadana que está envuelto en el proceso penal. De último, para concluir, ¿cómo se hacen las valoraciones, las pruebas en el tribunal? Me imagino que es un proceso un poco complicado, porque cuando se habla de prueba, se pone en manifiesto que está ¿cómo te digo?, en peligro la vida
o la integridad de un acusado o uno que acusa, porque aquí eso... Mire, uno de los puntos, porque no se puede llamar en derecho Sí. el más importante, no, y porque importantes son todos, desde el principio hasta el final. Aquí no hay que este menos y que este lo otro, no, todos son importantes. Pero este punto reviste mucha importancia, al igual que los otros, y es con relación a la valoración de las pruebas en los tribunales de la República Dominicana. Los únicos dos artículos del Código Procesal Penal que establece lo que es la valoración de las pruebas son el artículo 172 y el artículo 333 del Código Procesal Penal. Okay. Pero tienen unas condiciones para que el juez pueda valorarla y darle su justo valor. Yo quisiera, monsieur, porque a veces la memoria como que se va perdiendo un poco. Sí, así es. Leer esas 4 palabras claves para que así no podemos entender. Vamos a buscar el 172, monsieur. Vamos a ver qué dice ese artículo, porque es muy importante en el proceso penal. Oiga bien, 172, valoración. El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba conforme, oiga bien cómo es que lo va a valorar, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la máxima de experiencia, y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se le otorga determinado valor. Es decir, a cada una de las pruebas, él va a decir por qué se le está otorgando el valor ante la justicia. Por ejemplo, tenemos la prueba documental número tal. Se le otorga el valor porque fue reunida, porque fue obtenida con las condiciones que establece el Código Procesal Penal, en las condiciones tales y tales. Entonces, él va a describirla y va a decir cuál es el valor que le está dando esa prueba, en virtud de la máxima de la experiencia. Bueno, magistrado, ya llegamos a la parte final de nuestro espacio Abogado, Justicia y Ciudad, una magistral participación, como siempre, suya destacada, donde de manera detallada nos describió el tema sobre el peritaje, que es vital y esencial a la hora de conocer un proceso judicial. Así es, monsieur. Espero por lo menos que haya gustado a los amigos y las amigas y que el próximo fin de semana estemos de nuevo con ustedes en un programa. Hasta la próxima. A la próxima, monsieur.